Los principios utilizados para la realización del reto movimiento de partículas contaminantes fueron la segunda ley de Newton, ley de Hooke y el método de Euler. Se emplearon de la siguiente forma. La segunda ley de Newton se empleó para saber cuál era la fuerza del movimiento considerando a la partícula con las siguientes fuerzas que tiene, como lo es la fuerza de la gravedad y de la fricción, que esa ya se empleaba cuando considerábamos el aire, que era donde entraba la ley de Hooke. En esta ley solo se tomó en cuenta primeramente el peso de la partícula. Utilizamos la ley de Hooke, en donde ahora sí considerábamos la fricción del aire aparte de la gravedad y el peso de la partícula, siempre del lado contrario a la fuerza. Se utilizaron parámetros ya establecidos como lo fue la variable de fricción, el volumen, etc. La fórmula que utilizamos se originaba por la fórmula de la fricción, donde podíamos sacar la aceleración a partir de la altura y la velocidad, que estas para sacarlas tuvimos que emplear el método de Euler. Utilizamos el método de Euler para sacar la altura y la velocidad, utilizando como parámetro la altura y la velocidad anterior. Ya que de esto se trata el método de Euler, que nos da valores aproximados de un dato que estemos buscando por medio de los datos anteriores, y la variación del tiempo, que mientras más chico sea, más se puede acercar al valor real. Con estos principios pudimos descifrar un estimado del movimiento de una partícula contaminante a través del aire. También descubrimos diferentes cosas como esta varía dependiendo de la temperatura, o sea la densidad del aire, y con el tiempo. Consideramos primero sacar el valor de la fricción con respecto al aire, después de ver cómo sería la altura dependiendo del tiempo que transcurre. También se consideró sacar el comportamiento ideal de la partícula, pero al final se terminó utilizando el método de Euler, ya que consideramos que influía de manera directa el tiempo que transcurre después de ver desde el salón de clases que después de tiempo la contaminación aumentaba y se iba cada vez más hacia arriba durante el transcurso de la mañana, por lo que vimos que influía mucho la temperatura y por consecuencia la densidad del aire. Aparte que se tenía que tomar en cuenta el aire y la altura en la que se estuviera esta partícula. Al final decidimos hacer una simulación en Excel donde podemos cambiarles los parámetros e hiciera un estimado en caso de que la partícula variara en su densidad o en la altura. Lo primero que hicimos en la etapa 1 fue una investigación para tener mejor información de qué era la situación problema. Investigamos los términos generales de qué es una partícula, cómo se mueve, etc. Después buscamos las fórmulas necesarias para el problema y las fuerzas aplicadas a estas. En la segunda parte hicimos una investigación más detallada con fórmulas y variables necesarias para solucionar el problema y al final en la tercera etapa realizamos un modelo y nos apoyamos en Excel para eso. En el caso del volcán se empleó igual el método de Euler, ya que tomamos como parámetro la altura, la velocidad inicial, el ángulo, fricción, altura, gravedad, masa, etc. Y de ahí utilizamos la fórmula de tiro parabólico para ver qué alcance podía tomar y cuál sería su altura máxima, el tiempo total en el aire, etc. Consideramos relevantes la altura del volcán, que investigamos cuánto medían aproximadamente, qué partículas se podía lanzar y cuánto era el peso de las mismas. Después se tomó en cuenta la fricción para analizar el nuevo movimiento que realizaría la partícula, ya que eso hace que influya la aceleración y qué tan realista puede llegar a ser el movimiento.